Muy buenos días, Canarias. Bienvenidos y bienvenidas a Política con PSOA, el espacio donde analizamos la política y la sociedad canaria. Hoy tenemos con nosotros al diputado del Grupo Parlamentario Socialista, Miguel Ángel Pérez del Pino, que cuenta con una trayectoria muy larga desde 2019 y ha trabajado pues en distintas áreas como sanidad, obras públicas e incluso Radio Televisión Canaria. Muy buenos días, Miguel Ángel. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy ¿Cómo bien. está? Primero que nada, quería darles las gracias por estar aquí y por encontrar un hueco, que Muchas sé gracias a que ustedes. es difícil, sobre todo porque, bueno, ayer tuvimos la oportunidad de ir al Parlamento, que te vi por allí de lejos, y pues nada, la verdad que estuvimos hablando y tuvimos la oportunidad de conocer a Astrid, a la presidenta, y nos dijo que era un trabajo pues que te ocupaba horas y horas, incluso ella dijo que ha estado 15 horas trabajando, entonces sé que es un poco difícil encontrar un huequillo, pero se lo agradezco un montón. Lo primero que quería saber era cómo usted hace ese cambio, porque ha estudiado ingeniería informática. ¿En dónde encuentra ese cambio para ir de ingeniería informática a política? Primero me tratas de usted, no que nos hacemos muy viejos. Pues mira, te cuento exactamente cómo fue. Hay un momento en el que, hablando con amigos en la universidad, casualmente, ya dando clase en los últimos años previo a incorporarme a la política, pues decidí que las conversaciones de política no pueden quedarse en la cafetería y que, oye, había que dar un paso al frente y pues defender lo que uno, en definitiva, piensa y siente en muchos casos, ¿no? Y en ese momento, pues dio la casualidad de que unos años más tarde, unos 3 años más tarde, el Partido Socialista llegó al gobierno del Cabildo de Gran Canaria y decidieron que hacía falta un perfil de ingeniería para la gestión del transporte y me designaron director general de transporte del Cabildo de Gran Canaria. Y a partir de ese día, pues bueno, hemos ido encadenando algunas funciones, algunas responsabilidades, pues siempre en defensa, como te decía, de lo que uno piensa, siente y también con la intención de aportar, porque en definitiva hay que aportar siempre a la sociedad, ¿no? Entonces, digamos que usted siempre tenía como ese interés, pero le apareció la oportunidad y fue como, voy a ir a por ello. Yo es que creo que en realidad, y como bien decía antes el compañero del Partido Popular, Carlos Ester, la política es parte de la vida y cada uno de nosotros tiene una serie de opiniones, de sentimientos, de emociones y hay que aportar. Y la forma de aportar, pues evidentemente en mi caso, fue dar un paso al frente y poner la cara en lo que uno, pues como te decía, piensa y siente, ¿no? Sí, definitivamente. ¿Y qué valores dirías que guían tu trabajo como representante público y representante de la sociedad? Te lo planteo siempre, o cuando me lo preguntan lo planteo siempre desde el punto de vista, hablamos mucho del interés general, ¿no? ¿Qué es el interés general? Es lo que la mayoría de la gente le puede afectar. Cuando tomamos una decisión, bien en el Parlamento, bien en una función ejecutiva como el Cabildo, un ayuntamiento, o el Gobierno de Canarias o el Gobierno de España, estamos afectando la vida de la gente. ¿Cómo podemos mejorar la vida de la gente, ¿no? Y en aquellas responsabilidades que hemos tenido o que he tenido yo, pues siempre he intentado que la mayoría social, en este caso de Gran Canaria y de Canarias, pues se vea afectada positivamente por esas decisiones. Que se sienta representada en cierto modo, ¿no? Que es lo que se vota. Y en el contexto político actual, lo que estamos viviendo actualmente, ¿cuál dirías que es el mayor desafío en el que se encuentra Canarias? ¿El mayor desafío político o...? Sí, políticamente Político. hablando. Pues mira, políticamente yo creo que tenemos que readaptarnos al contexto actual, un contexto más digital, un contexto en el que las relaciones personales y políticas también no solo están en la tarima del Parlamento, también trascienden a las redes sociales, trascienden al mundo electrónico y tenemos que ser conscientes de que todo aquello que decimos y hacemos tiene una repercusión, porque en definitiva somos representantes de los ciudadanos y debemos ser también parte de un ejemplo de comportamiento y de expresión también, ¿no? De buena forma. Sí, era lo que hablaba mi compañero Oliver en la entrevista anterior, que los políticos al final han tenido que reconvertirse un poco, integrarse en ese mundo de las redes sociales para también llegar a un canal mucho más amplio como somos los jóvenes, que yo siento que poco a poco pues los jóvenes se están desligando un poquito de la política, pero siento que las redes sociales han conseguido unirlos un poquito a ese debate y atraerles el interés, como ese gustillo por la política, e incluso hacer que se afilien a partidos, que participen pues en huelgas, en las votaciones, y creo que es un canal súper importante y que tampoco se le tiene demasiado en cuenta. Yo no estoy de acuerdo contigo en eso. Yo lo que creo es que hay una evolución personal siempre. Todos los que estamos aquí hoy hemos pasado por otras etapas en la vida y hemos tenido comportamientos similares, ¿no? Es evidente que hay personas que tienden a una vida, si me permites el término, más privada, ¿no? Cuando te expones políticamente, te expones públicamente a la ciudadanía en general. Y yo creo que las redes sociales son un nuevo canal, pero no son un canal abandonado.
son la evolución de otras tecnologías como puede ser la televisión. Ustedes se informan más a través de las redes sociales, prefieren un formato más corto, donde se les informa con mucha más agilidad, pero yo creo que es una evolución propia de la sociedad, no creo que sea un distanciamiento. Eso sí es cierto, cuantas más personas se interesen políticamente, yo creo que mejor va a ser la construcción social. Sí, definitivamente, estoy con usted en eso. Y usted es portavoz de Sanidad, participa en la sanidad, y yo creo que es un tema súper interesante y que está ahora en Canarias también muy integrado, y yo quería saber cuáles son los desafíos que enfrenta el sistema sanitario en Canarias y particularmente en términos de recursos humanos y tecnológicos. Tenemos un problema poblacional y es que la población envejece. La ciencia lleva diciendo los últimos 40 años que la población de los países más desarrollados envejece y eso requiere tomar medidas especialmente en lo sanitario y en el bienestar social. Yo creo que ese es el principal objetivo al que tiene que atender la sanidad. Y para eso, ¿qué se requiere? Se requiere de más profesionales, porque en definitiva somos más personas, hay más población, la población envejece más y se requiere de más recursos de atención, tanto en la parte específicamente clínica y médica, como lo que te decía, más en la parte sociosanitaria, ¿no? Yo creo que ese es el principal hándicap que tenemos a día de hoy, el envejecimiento, pero tenemos que ir hacia un objetivo de aportar bienestar a la capa social que cada vez es más mayoritaria. Más personal siempre es necesario, más tecnología también, tú bien lo decías hace un momento, cada vez se especializa más la tecnología, cada vez se especializa más la ciencia, y eso significa evolución, significa avance, significa progreso, y por eso tenemos que invertir más en ese tipo de tecnologías también. Sí, con lo que comentabas de la tecnología, con la pandemia aceleró muchísimo eso de la telemedicina y la tecnología, y ¿qué iniciativas dirías tú que hay en Canarias para consolidar y superar esos retos tecnológicos? Yo creo que Canarias tiene la ventaja a día de hoy de disponer de un equipamiento tecnológico, técnico y biomédico muy potente, ¿no? Pero sí es cierto que tenemos que continuar avanzando. El concepto de telemedicina va muy orientado a la atención primaria. Y es necesario, porque podríamos ahorrar en términos de tiempo y también económicos en la gestión de la atención primaria. Pero creo que Canarias está haciendo un esfuerzo, y lo ha hecho en los últimos 20 años, en digitalizar sus quirófanos, en digitalizar sus sistemas de control hospitalario, también de atención primaria en el sector de salud. Yo creo que la línea tiene que seguir en ese progreso, ¿no? Continuar aportando tecnología para que cada vez más tengamos menos invasión humana, invasión en el sentido de cirugía específicamente, pero también tengamos la posibilidad de aportar más calidad de vida a los pacientes. Y hablabas antes también de la importancia de las plantillas y del personal sanitario, y yo te quería preguntar si hay alguna propuesta para reforzar esa plantilla y para garantizar el bienestar de los profesionales, y también me interesa mucho el talento canario, si hay alguna medida para retener ese talento canario que hay específicamente ahora, porque estamos hablando de sanidad, en la plantilla sanitaria. ¿Hacen falta más sanitarios? Sí. ¿Hacen falta muchos más sanitarios? Yo creo que en gran medida sí. ¿Hay capacidad para meter todo lo que necesitamos? La respuesta es no. Siempre hay un equilibrio entre lo que se necesita y lo que se puede, ¿no? Y de ahí la importancia de aportar con nuestros impuestos a todo esto, porque toda esa gente se paga con nuestros impuestos, no se paga por obra y gracia del Espíritu Santo mes a mes, ¿no? ¿Qué iniciativas tenemos? Yo creo que hay que hacer mucho foco en la iniciativa investigadora. Creo que no se trata tanto de aportar al profesional base, sino también de propiciar que los profesionales con mayores capacidades, con mayor, esfuerzo, se quede aquí y se retenga. Porque ese concepto de retener el talento está muy bien, pero siempre y cuando produzca un resultado para la sociedad, ¿no? Creo que tenemos que hacer un esfuerzo en investigación en Canarias, específicamente en el área biosanitaria, y también creo que el gobierno tiene que ser consciente de que necesitamos más personal público. Desde mi punto de vista, la industria privada es necesaria, absolutamente, pero los servicios básicos para la ciudadanía tienen que ser gestionados de lo público. Una persona que no tiene necesita a alguien que le cuide. Y ese alguien, en definitiva, son las instituciones, ¿no? Por eso tanto efecto en que aportemos más personal a la administración. Hace falta más médicos, hacen falta más enfermeros, más anestesistas, también más quirófanos. En definitiva, necesitamos que nuestra población se sienta atendida en tiempo y forma. Y ahora, como decía antes, usted pertenece a varias perteneces a varias comisiones y es también miembro de la Comisión de Obras Públicas, Transporte y Vivienda. Y creo que, algo que vimos también ayer en el Parlamento fue la vivienda,
que se trató y me gustaría, creo que es un tema bastante interesante para tratar porque somos personas jóvenes y es algo que nos puede llegar a preocupar. Y bueno, ahora nos encontramos en que la población canaria tiene dificultades pues para el acceso a la vivienda y creo que es un problema grave. ¿Y qué soluciones propone usted para garantizar pues las viviendas accesibles? Mira, yo viví en Alemania hace ya un par de décadas y una cosa que me llamó la atención era que los jóvenes se independizaban muy temprano. Y la pregunta era, ¿cómo lo hacen, no? Lo hacían porque el alquiler joven era muy barato. Nosotros tenemos ahora mismo un mercado que está completamente liberalizado. Los gobiernos no pueden intervenir de forma muy efectiva los precios, a menos que se impongan normas, como la que se ha legislado en el Gobierno de España, en el Parlamento Español, para tensionar determinadas zonas. ¿Esto qué significa? Esto significa que tenemos que tener en cuenta que los lugares en donde los precios crecen de forma desorbitada y sin control deben ser controlados. Yo no creo que haya un problema de vivienda constructivo, sí creo que hay un problema de fluidez del crédito. Es decir, la gente no dispone de medios para poderse comprar una vivienda o para poder alquilar una. Si miras los términos de alquiler y de renta actual, te darás cuenta de que el 98% de la población canaria cobra menos de 34.000 euros. Por tanto, hay un problema de fluidez del crédito. ¿Qué podemos hacer? Pues tomar medidas como las que ha tomado el Gobierno de España para intentar que la banca fluidifique ese crédito, aportándole a los jóvenes ese 100% del crédito de cara a hipotecas, por ejemplo, o reduciendo, en la medida de las posibilidades de los gobiernos municipales y también autonómicos, y reduciendo, quiero decir, tensionando para que se reduzca el alquiler en zonas que al final se han convertido en verdaderas áreas industriales del turismo, porque tenemos un debate muy fuerte ahora mismo en la sociedad y también en el Parlamento sobre ese tensionamiento de la población en Canarias, ¿no? La población crece mucho, pero necesitamos que el negocio, que es completamente lógico, lícito y correcto, y además la inversión es lógica, lícita y correcta igualmente, no impida también el crecimiento personal, en este caso de los más jóvenes, pero también de los no tan jóvenes, porque se trata de una estratificación completa de la sociedad. Hace falta más recursos en la calle y para eso hace falta fluidificar el crédito. Y ahora estamos viendo también un fenómeno que, no sé si llamarlo fenómeno, pero lo voy a dejar así. La ocupación de viviendas, ¿crees que está relacionado con lo que ha dicho anteriormente? Con eso? En absoluto. Yo creo que si tú miras las cifras que proporcionan las delegaciones de gobierno en relación a la ocupación, verás que es algo completamente residual. Yo, casualmente, en mi anterior vivienda, hubieron varias ocupaciones en el edificio en un momento en el que nos vimos abocados como sociedad a una crisis económica. No es el momento actual. Si miramos los datos con frialdad y analizamos con claridad esa información y le quitamos esa carga, digamos, emocional que se puede tener, veremos que son efectos completamente residuales. ¿Hay que combatirlos por un efecto de ilegalidad? Por supuesto que sí. Pero eso no significa que se convierta en un término de primera categoría en la importancia de los ciudadanos porque ocurre de forma masiva. No es el caso, creo yo. Ahora me gustaría también hablar un poquito sobre el transporte, que también es uno de los temas principales de Canarias porque estamos conectados y yo he visto que también ha participado bastante pues, en el tema de la guagua y me gustaría saber qué iniciativas tiene para mejorar el transporte, especialmente en las islas no capitalinas, que se suele hablar mucho pues, del transporte en esas islas. El transporte en Canarias tiene el problema de que la población se encuentra geográficamente muy dispersa. Las islas tienen una orografía muy complicada, especialmente aquellas que son más montañosas, y eso permite que pequeños reductos de personas se queden aisladas de los puntos, digamos, más atractores de carácter administrativo, social, sanitario, educativo, etc., ¿no? ¿Qué significa esto? Que necesitamos conectar de otra manera a la gente con el centro. En Canarias siempre hemos pensado en el transporte público como un transporte a la demanda, es decir, que te recoja a la puerta de tu casa. Tenemos que aprender que el transporte es necesario y tenemos que incrementar el nivel de servicios en las zonas rurales. Yo, por mi labor anterior como consejero de transportes en Gran Canaria, puse en marcha un proyecto piloto que se probaba en Valle Seco, porque era una zona con un pequeño número de taxis, eran 6 taxis los que había, que nos permitía que las personas que llegaban a la estación de transporte de Valle Seco se pudiesen bajar allí y con su bono de guagua pudiesen coger un taxi de forma gratuita, siendo ese dinero del taxi pagado por el Cabildo de Gran Canaria. ¿Esto qué significaba? Que la gente mayor, que es la población mayoritaria en Valle Seco, pudiese desplazarse a zonas de comercio, sanitarias, etcétera, en su guagua y también pudiese conectarse con su casa de una forma sencilla. Y además revitalizas el sector del taxi,
que percibe un incremento económico de manera evidente, ¿no? Yo creo que hay que aprender a conectar todas las partes del puzzle. Por un lado la parte estrictamente privada, por otro lado la parte pública, y conseguir con esto que se disperse mucho más la conexión de la población, porque más movilidad es más economía, y porque la movilidad probablemente, alguna vez me lo han escuchado decir, sea una de las principales políticas sociales. Y a mí es algo que me da bastante curiosidad, y es cómo se llega a gestionar todo el tema pues, de las rutas, de, como decía usted, implementar rutas, poner nuevos recorridos. ¿Cómo se hace todo eso? ¿Cómo es la gestión? Pues básicamente, primero porque hay una demanda. En segundo lugar, porque tú tienes un mapa de servicios que tienes que analizar geográficamente. Para hacer eso, una de las primeras medidas que tomé fue montar un mapa de calor. ¿Qué es un mapa de calor? No se comporta igual el transporte todos los meses del año. Un ejemplo claro es Taliarte. En verano tiene mucha más actividad por asistencia a la zona de Melenar, Taliarte y tal, y el resto del año queda como descomunicado. Igual la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por ejemplo. El campus de Tafira tiene mucha actividad la mayor parte del año, pero el mes de diciembre y a partir del mes de mayo sufre una parálisis absoluta. Todos esos recursos que tienes ahí tienes que volverlos a reubicar, no los vas a parar. Entonces tienes que empezar a analizar dónde puedes colocar las guaguas para que la gente las utilice. Las encuestas son muy necesarias en estos casos. Sueles hacer encuestas de origen y de demanda. Analizas cuánta gente se mueve en coche. Hoy en día utilizamos la telefonía móvil para ver los desplazamientos que se hacen de personas en las diferentes rutas, ¿no? Con eso empiezas a planificar qué movimientos hay realmente en la isla de Gran Canaria o en cualquier sitio y cómo debes aplicar los recursos públicos para favorecer a la mayoría. Nos encantaría ponerlos en todos sitios, pero siempre a quien mayor cantidad de gente favorece es donde realmente debemos aplicar esos recursos de interés general. Y ahora, cambiando de tema, me gustaría, pues como estudiante de periodismo y comunicación, hablar un poquillo sobre Radio Televisión Canaria, que es algo pues que creo que nos interesa a todos nosotros porque estamos aquí estudiando eso, y me gustaría pues entrar en este bloque y preguntarle sobre algo que he escuchado mucho últimamente, y es sobre la independencia editorial de Radio Televisión Canaria, que ha sido un tema súper recurrente en el debate político, y quería saber desde su posición en la oposición que si cree que el gobierno de Coalición Canaria garantiza esa gestión pues, de lo que se habla imparcial y plural en los contenidos de la radio televisión. Yo creo que desde el punto de vista subjetivo, cada uno aplica su impronta a cómo traslada la información. Creo que todos los que componemos el arco parlamentario, en este caso canario, intentamos que eso sea así. En etapas previas hemos gobernado unos, en etapas posteriores han gobernado otros, y en definitiva hay que garantizar esa libertad de prensa, esa libertad de opinión. No podemos de alguna manera limitar la opinión de cada cual, pero todos debemos ser conscientes de que las opiniones difundidas tienen un efecto real en la sociedad. Lo que sí tenemos que hacer prevalecer siempre es la verdad, el debate crítico. Que la gente tenga la capacidad de opinar desde su punto de vista con un valor crítico. Me podrá gustar más o me podrá gustar menos, pero lo que no debo hacer nunca es mentir a la población. Yo creo que eso es una labor que ustedes como futuros periodistas tienen que hacer valer, la libertad de prensa y la libertad de opinión, pero siempre respetando el concepto de verdad. A mí me gusta mucho, y además lo veo todas las mañanas, porque además creo que establece un debate bastante curioso, el programa de la hora de la 1 en Televisión Española. Ese formato de programa tendría un valor muy importante en Canarias si mantenemos ese equilibrio. Porque no se trata de favorecer a unos defensores de un grupo político respecto a otro. Se trata de que cuando hay que opinar algo y decirlo, tenemos que decirlo. Y oye, la responsabilidad no es solo para los políticos, lo es para los técnicos, lo es para los periodistas, lo es para todo el mundo de la sociedad. Y yo creo que ese valor es un valor que la Radio Televisión Canaria ha mantenido a lo largo de los últimos 25 años de historia. Y debe prevalecer así, porque es necesario que la radio pública y la televisión pública tengan ese poder capaz de imbrincarse en la sociedad. Es necesario. Sí, al final lo que hemos estudiado nosotros es que lo que debemos dar pues, es herramientas y facilidades a la sociedad para que tengan ese carácter crítico de poder opinar teniendo pues, información plural y sabiendo un poco el contexto de todo. Y ahora, para terminar un poquito y darle final a esta entrevista, que de nuevo te doy las gracias por esta oportunidad, pues quería saber personalmente qué le gustaría que recordasen los canarios por su paso por la política. Una pregunta complicada. Me gustaría que recordaran que en el tiempo que estuve al frente de responsabilidad hice algo por mejorar la vida de la gente. Porque al final, en la política más local, en la política insular, te puedo decir que sientes cierto orgullo cuando pasas por un sitio y dices, eso lo hice yo. Eso fue
porque nos sentamos a trabajarlo y dijimos, aquí hace falta, ¿no? El otro día me pasaba en Agaete, porque han puesto un par de paradas de huevos en Agaete que proyectamos hace 2 años, y cuando la vi construida dije, eso mejora la vida de la gente que no tiene que ir a la rotonda a coger la guagua de la rotonda, ¿no? Creo que es una responsabilidad de todos los que ostentamos un cargo político intentar desde nuestra propia función y con nuestra opinión, primero, mantener la pluralidad, respetar al otro y que siempre ese trabajo tenga algún sentido para la sociedad, porque si no, ¿para qué estaríamos aquí? Tienes toda la razón. Al final creo que es respeto, dar a la sociedad, pues cumplir con sus demandas y tener, pues eso, lo que tú decías, estar orgulloso de lo que haces y poder, yo creo que el reconocimiento al final es súper bonito, el poder llegar a un sitio y decir, oye, yo con mi esfuerzo y con mi trabajo he conseguido pues que los canarios tengan esta parada o que tengan estas mejoras, y creo que es súper importante. Así, sí, con eso creo que hemos tenido una entrevista muy buena. Y te doy las gracias nuevamente. Muchas gracias. Y espero poder coincidir en algún momento, o a lo mejor te entrevisto cuando ya sea periodista. Seguro que sí, esperemos que sí. De todas formas, a mí me gustaría agradecer a la universidad, a Fernando Pessoa, y también a tu profesora, porque aunque somos oponentes políticos, es una persona que tiene una visión propia de lo que quiere en Canarias, es una defensora a ultranza de sus ideas, cosa que me parece fundamental, pero siempre desde el respeto y con el buen hacer, y creo que eso hay que ponerlo siempre en valor, porque no solo es tu profesora, es profesora aquí, pero lo que te enseña aquí lo traslada en su día a día, y creo que eso es lo más importante. Pues sí, muchas gracias, Muchas gracias a ustedes. y hasta luego.